Llega un momento en la vida de todos, en el que el mundo parece romperte. Cuando el sueño, que has sostenido con tanta fuerza, comienza a desmoronarse entre tus manos. Pero, ¿y si esos momentos no llegan para destruirte? ¿Y si están ahí, para reconstruirte? Pausan la música crece suavemente. En el corazón de Madrid vivía un hombre llamado Santiago Álvarez, un mecánico común, con un fuego poco común. Tenía un sueño no de riquezas, ni de fama, sino de construir algo que pudiera sobrevivirle. Esta es su historia. La historia de la pérdida, la fe y el renacimiento. La historia de un hombre que aprendió a construir otra vez, incluso cuando todo lo que amaba se había convertido en cenizas. En el corazón de Madrid, bajo el murmullo interminable del tráfico y el aroma a café tostado que salía de las esquinas, vivía un joven llamado Santiago Álvarez. No era famoso, no era rico, no era el tipo de hombre que la gente volteaba a mirar al pasar. Pero dentro de él ardía un fuego, de esos que solo los soñadores conocen. Santiago trabajaba largas horas en un taller mecánico en Lavapiés, con las manos manchadas de aceite y la ropa impregnada de hierro y polvo. Sin embargo, cada noche, cuando la ciudad se silenciaba y las estrellas parpadeaban débilmente sobre los tejados, se sentaba en su pequeño balcón con un cuaderno en las manos. Soñaba con convertirse en arquitecto, con construir algo que lo sobreviviera, algo que demostrara que él había estado aquí. Pero los sueños, Santiago lo aprendió pronto, tienen un precio. Su padre había muerto cuando él tenía 14 años, dejando tras de sí una montaña de deudas y una promesa que Santiago le hizo a su madre mientras estaban junto a la tumba. Te haré sentir orgullosa, mamá. Algún día construiré algo hermoso. Los años pasaron. Su madre envejeció, las cuentas se amontonaron. Y el sueño, esa visión dorada y brillante, comenzó a desvanecerse tras los muros grises de la rutina diaria. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, bebía una taza de café negro y se decía a sí mismo, algún día, Santiago, algún día, pero ese día nunca llegaba. A los 28 años, Santiago finalmente ahorró lo suficiente para postular a una escuela de arquitectura en Madrid. Era el momento que había esperado desde niño. Entró en la oficina de admisiones, con las manos temblorosas, y una carpeta llena de bocetos planos de puentes, torres y hogares que había imaginado mientras arreglaba motores. La mujer detrás del escritorio sonrió con cortesía, tomó sus papeles y dijo, nos pondremos en contacto contigo pronto. Pasaron los días, luego las semanas, y entonces llegó la carta. Lamentamos informarle. Esas palabras cortaron más hondo que un cuchillo. La leyó una vez, 2 veces, luego dobló el papel y lo dejó sobre su mesa de madera. No lloró, no se movió, simplemente se quedó ahí. Mientras el mundo afuera seguía girando, la gente reía, los autobuses rugían. La vida continuaba como si nada hubiese cambiado. Esa noche, por primera vez en años, no soñó. Unos días después, mientras la lluvia caía sobre las calles de Madrid, Santiago se sentó en un café cerca de la Puerta del Sol. Mirando su reflejo en el cristal, se veía cansado, más viejo de lo que era entonces. Un hombre se sentó a su lado, tendría unos 50 años. Ojos amables y una bufanda gris. Notó el cuaderno de bocetos abierto sobre la mesa. ¿Eres arquitecto?, preguntó. Santiago sonrió con tristeza. Casi. O tal vez, nada en absoluto. El hombre rió suavemente. Todo aquel que crea algo, ya es arquitecto de la vida, amigo. ¿Tú construyes ideas, no? Santiago frunció el ceño. Las ideas no pagan el alquiler. El extraño asintió pensativo, luego deslizó una servilleta hacia él. En ella escribió, Bogotá, proyecto de construcción. Necesitan gente que sueñe. Javier Morales, Y. Así, sin más, el hombre se levantó. Se ajustó el sombrero y se fue. Santiago miró la servilleta por largo rato. Bogotá, Colombia, sonaba absurdo. Imposible. Pero algo dentro de él, esa chispa diminuta que creía muerta, volvió a encenderse. 2 meses después, Santiago estaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas con una mochila y su cuaderno. Había vendido su motocicleta para comprar el boleto. Su madre lloró cuando se lo contó. Mijo, ¿estás persiguiendo fantasmas?, le dijo. No, mamá, respondió él. Estoy persiguiendo luz. El avión despegó entre las nubes, llevándolo hacia lo desconocido. Bogotá lo recibió con caos, bocinas,
calles empinadas, el olor de las arepas en el aire estaba viva de una forma en que Madrid nunca lo había estado, pero la vida no se volvió fácil de repente. El proyecto de construcción resultó ser un pequeño grupo de obreros que apenas ganaban para comer. Javier Morales, el hombre del café, estaba allí. No era un empresario rico, sino otro soñador. Bienvenido a la realidad, dijo Javier, entregándole un casco viejo. Aquí, los sueños se construyen con manos llenas de callos. Los días se convirtieron en semanas. Santiago mezclaba cemento, cargaba ladrillos y dormía sobre un colchón delgado en un apartamento compartido con 6 hombres. Cada noche, exhausto, subía al tejado y miraba las montañas de los Andes a lo lejos, sus picos brillando plateados bajo la luna. Empezó a dibujar otra vez, ya no rascacielos, sino casas, escuelas y puentes para la gente que conocía. Y comprendió algo profundo. La arquitectura no trataba de edificios, sino de personas. El mundo no necesitaba monumentos de vidrio y acero. Necesitaba esperanza hecha visible. Una noche, Javier se unió a él en el tejado. «Te ves diferente, Santiago», dijo. «Tal vez porque dejé de dibujar para mí», respondió él. «Empecé a dibujar para los demás». Javier sonrió. «Ahora entiendes. Ese es el fuego que todos buscamos. Pero la vida, como siempre, pone a prueba a quienes se atreven a levantarse». Una mañana lluviosa, mientras reparaban un andamio, una viga se rompió. Santiago cayó desde el segundo piso, golpeando con fuerza su pierna. El dolor fue insoportable. Semanas después, despertó en una cama de hospital, con la pierna derecha enyesada. Las palabras del médico resonaron en su mente. No podrá trabajar por meses, tal vez más. Su mundo volvió a derrumbarse. Tendido allí, mirando el techo, sintió regresar la sombra familiar de la desesperanza. Los obreros fueron a visitarlo, llevando frutas y risas. Javier le llevó su cuaderno. «Dibuja», le dijo con suavidad. «¿Para qué?», murmuró Santiago. «Porque incluso las alas rotas todavía pueden crear belleza». Así que dibujó. Dibujó las montañas, dibujó a los obreros. Dibujó su dolor y su esperanza. Cada línea se volvió una oración. Pasaron los meses, su pierna sanó lentamente. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Comenzó a diseñar un pequeño centro comunitario, un lugar donde los niños del barrio pudieran aprender, pintar y soñar. Con la ayuda de Javier y los trabajadores, empezaron a construirlo, ladrillo a ladrillo. Los vecinos lo llamaron la Casa del Sol. Cuando finalmente estuvo terminado, el alcalde del distrito fue a verlo. Llegaron periodistas. Le preguntaron a Santiago cómo había construido algo tan hermoso con tan pocos recursos. Él sonrió y respondió: «No fue construido con dinero. Fue construido con cada fracaso que alguna vez me rompió». La historia se difundió por toda Colombia, y un día llegó una carta desde Madrid de la misma escuela de arquitectura que una vez lo había rechazado. «Vimos su trabajo en Bogotá. Nos gustaría hacerle una beca». Santiago rió, no porque por fin ganara, sino porque comprendió. El rechazo de la vida nunca fue un castigo, fue una redirección. A veces, el sueño que crees haber perdido solo espera a que seas lo bastante fuerte para vivirlo. El mundo te romperá, te pondrá a prueba y te lo quitará todo, no para destruirte, sino para mostrarte quién eres cuando no queda nada. Como Santiago, cuando la vida queme tus planes hasta las cenizas, vuelve a construir. Porque dentro de ti hay un fuego que ninguna tormenta puede apagar. Habían pasado casi 3 años desde el accidente. El sol de Bogotá iluminaba los muros dorados de la Casa del Sol, el centro comunitario que se había convertido en un símbolo de esperanza. Niños corrían entre risas, los trabajadores compartían historias, y los colores de los murales hablaban del fuego que Santiago había encendido en todos ellos. Pero dentro de él, algo comenzaba a moverse otra vez, un susurro que decía: «Aún no has terminado». Una mañana, mientras revisaba planos en la pequeña oficina del centro, recibió un sobre con el sello de Madrid. Era la misma universidad que, años atrás, lo había rechazado. Esta vez, el mensaje era diferente. No sonra invitarle a completar sus estudios de arquitectura en España, con una beca completa. Su trabajo en Bogotá ha inspirado a muchos. Santiago se quedó en silencio. Las palabras lo atravesaron como una corriente cálida y fría a la vez. Era la oportunidad que había soñado desde niño.
pero también significaba dejar atrás todo lo que había construido. Esa noche subió al techo, donde solía mirar las montañas. Javier se unió a él, sosteniendo 2 tazas de café. ¿Te vas a ir?, preguntó Javier. No lo sé. Madrid fue donde fracasé. Bogotá fue donde renací. Entonces quizá debas regresar, no para olvidar, sino para demostrar quién eres ahora. El viento soplaba fuerte. Santiago cerró los ojos y escuchó su propio corazón. Sabía lo que debía hacer. Regresaré, pero no como el que se fue, sino como el que aprendió a construir con el alma. El avión descendió entre las nubes sobre la ciudad que alguna vez había sido su jaula. Madrid seguía siendo la misma, calles llenas, aromas de café, el bullicio de la Gran Vía. Pero él ya no era el mismo, llevaba su vieja libreta, ahora llena de dibujos de Bogotá, niños, montañas, y sueños hechos de cemento y esperanza. En la universidad, los pasillos parecían más pequeños, las paredes menos intimidantes. El mismo edificio que antes lo había rechazado, ahora abría sus puertas con aplausos. Sus profesores lo recibieron con respeto, algunos incluso con admiración. Pero pronto comprendió que la verdadera prueba no era académica, sino interna. Durante las clases, Santiago notó algo inquietante. Los jóvenes arquitectos hablaban de grandeza, poder, fama, no de humanidad. Uno de ellos, un alumno rico llamado Alejandro Serrano, se le acercó una tarde en el taller. Así que tú eres el tipo de Colombia, dijo con una sonrisa arrogante. Bonita historia. Pero aquí, la arquitectura real no es sobre sentimientos, es sobre prestigio. Santiago lo miró en silencio, recordó las manos callosas de sus compañeros en Bogotá, los niños pintando paredes con sueños. La mirada de Javier, la verdadera arquitectura, no busca ser admirada, respondió con calma, busca ser vivida. Alejandro rió, burlón. Pero otros estudiantes escucharon, y algo cambió en el aire. El último examen consistía en diseñar una estructura que representara el futuro de la arquitectura española. Todos presentaron planos de rascacielos, estadios, museos. Santiago, en cambio, presentó algo muy diferente. Su maqueta mostraba un puente peatonal hecho de materiales reciclados, adornado con arte comunitario. En lugar de un nombre sofisticado, lo tituló El Puente de la Esperanza. El jurado lo miró en silencio. Uno de los profesores, con tono escéptico, preguntó, ¿y qué tiene esto de innovador? Santiago respiró profundo. Innovador no siempre significa nuevo, dijo, a veces significa recordar lo que olvidamos, que la arquitectura existe para unir, no para separar. Hubo un silencio largo. Luego, el aplauso comenzó suave, sincero, creciendo como una ola. Días después, Santiago caminaba por el barrio donde había crecido. La puerta vieja de la casa aún tenía las marcas del tiempo. Su madre lo esperaba, más arrugada, pero con los mismos ojos llenos de fe. Te volviste todo un hombre, mi hijo, dijo entre lágrimas. Solo seguí el fuego que tú encendiste en mí, respondió él, abrazándola con fuerza. Le mostró fotos del centro en Bogotá, los niños, los voluntarios, y el puente que ahora había construido en Madrid como proyecto comunitario. Ella sonrió, con el alma en los ojos. Tu padre estaría orgulloso. Dijiste que construirías algo hermoso, y lo hiciste. A pesar del éxito, Santiago comenzó a sentir una nueva inquietud. La universidad le ofreció un puesto en una empresa de diseño de lujo. El sueldo era alto, la oficina moderna, los viajes constantes, pero cada vez que miraba sus planos, algo le faltaba. El fuego ya no ardía igual. Una tarde, mientras caminaba por el río Manzanares, vio a un grupo de jóvenes sin hogar durmiendo bajo un puente. Sus manos temblaban por el frío, y alguien había dibujado en la pared: no necesitamos caridad, necesitamos oportunidades. Santiago se quedó inmóvil. Las palabras le atravesaron el alma. Ahí estaba su nueva misión. Reunió a algunos antiguos compañeros, a profesores, incluso a Alejandro, quien ahora lo miraba con respeto, y propuso un proyecto ambicioso: construir refugios temporales y talleres de capacitación bajo los puentes abandonados de Madrid. La universidad lo apoyó. Los estudiantes trabajaron codo a codo con personas sin hogar. Los muros se llenaron de colores. Los espacios vacíos se convirtieron en hogares pronto. La prensa lo llamó el arquitecto de las almas invisibles. Pero Santiago solo sonreía y decía: no construyo para ser visto, construyo para que otros puedan verse a sí mismos. Una noche, al terminar el trabajo,
Volvió a casa y abrió su libreta. Entre los dibujos viejos, encontró la primera frase que había escrito años atrás. Y ella make you proud, mamá. Y ella build something beautiful one day. Cerró los ojos. Sabía que esa promesa ya no era un sueño, sino una realidad viva. Miró hacia la ventana, donde el amanecer pintaba el cielo de dorado, y murmuró: gracias, vida, por romperme lo suficiente como para enseñarme a arder sin miedo. El puente, bajo el cual una vez dormían docenas de almas invisibles, ahora estaba lleno de vida. Niños reían, jóvenes pintaban murales, y la música callejera resonaba entre los arcos. Donde antes había sombras, ahora había asterisco asterisco Eleuseite asterisco punto y en medio de todo eso. Santiago Álvarez observaba en silencio, con su libreta de bocetos en las manos. Ya no necesitaba aplausos. Cada sonrisa era su trofeo. Con el tiempo, el proyecto de los refugios se convirtió en una fundación, Puentes del Alma. Estudiantes, arquitectos y voluntarios de toda España empezaron a llegar, queriendo formar parte de algo más grande que ellos mismos. Los noticieros hablaban del arquitecto del fuego humano, invitaciones para dar conferencias, premios, documentales. Todo llegaba de golpe, pero dentro de Santiago, una voz insistía: mayor que no olvides por qué empezaste. Una tarde, después de una charla en la Universidad Complutense, un grupo de jóvenes se acercó a él. Eran estudiantes de barrios humildes, con sueños en los ojos y miedo en la voz. Uno de ellos, Mateo, de apenas 19 años, le dijo: profe, quiero construir algo, pero no tengo dinero, ni contactos, ni estudios aún. ¿De verdad puedo hacerlo? Santiago lo miró con una mezcla de ternura y seriedad. Yo tampoco los tenía, Mateo. Lo único que tenía era un fuego, y los fuegos no se compran, se encienden. El muchacho sonrió con lágrimas contenidas. Santiago puso su mano en su hombro. Prométeme algo: cuando logres lo que sueñas, no lo hagas para demostrar tu valor. Hazlo para despertar el de los demás. Esas palabras se grabaron en el corazón de todos los presentes. Pero mientras su fundación crecía, también crecían los desafíos. Las donaciones eran cada vez más escasas, los socios querían convertir el proyecto en una marca comercial, y los medios comenzaban a usar su imagen más como producto que como mensaje. Una noche, en la azotea, donde había diseñado su primer refugio, Santiago se encontró solo, mirando la ciudad iluminada. El viento soplaba frío, trayendo el eco de las risas y las voces que una vez le habían dado fuerza. ¿Qué estás haciendo, Santiago?, susurró para sí mismo. ¿Estás construyendo esperanza o fama? Esa pregunta ardió más fuerte que cualquier crítica. Al día siguiente, una voz familiar apareció detrás de él. Veo que el fuego sigue encendido, dijo Javier Morales, su viejo amigo de Bogotá, con una sonrisa cansada. Había viajado desde Colombia solo para verlo. Traía consigo una vieja bufanda gris y el mismo brillo sereno en los ojos. Tu trabajo ha cruzado océanos, Santiago. Pero dime, ¿sigues siendo el hombre que soñaba en los tejados? Santiago bajó la mirada. A veces me siento perdido entre tanta tensión. No sé si estoy inspirando o simplemente actuando. Javier se acercó y puso una mano sobre su hombro. No hay fuego sin humo, pero el humo solo molesta a quien mira desde lejos. Tú no mires el humo, hijo. Cuida la llama. Con renovada claridad, Santiago tomó una decisión que sorprendió a todos. Renunciaría temporalmente a la dirección de la fundación. Quería volver al origen, volver a construir. Con sus propias manos. Los medios lo cuestionaron. Los patrocinadores se enfadaron. Pero él solo respondió con una sonrisa tranquila. No puedes dirigir un fuego desde la distancia. Tienes que sentir su calor. Santiago viajó por pequeñas aldeas en España, Toledo, Córdoba, Sevilla. Ayudaba a reconstruir escuelas rurales, refugios y centros culturales olvidados. No cobraba. No buscaba cámaras. Solo compartía lo que sabía. En cada pueblo, dejaba algo más que un edificio. Dejaba una historia, una chispa, una enseñanza. Los niños lo llamaban el hombre que dibuja esperanza. Un año después, mientras caminaba por una calle de Madrid, escuchó una voz detrás de él. Era Mateo, el joven que había conocido en la universidad. Corría hacia él con una sonrisa radiante. Profe, lo logré. Construimos un taller de arte en mi barrio. Los chicos pintan, los vecinos ayudan. Todos están cambiando.
Santiago lo abrazó con lágrimas de orgullo. Lo sabías, Mateo. No necesitabas permiso, solo valor. Mateo asintió, emocionado. Lo aprendí de ti, esa noche. Santiago volvió a casa y se sentó frente a su viejo cuaderno. Abrió una página nueva y escribió: el fuego se propaga cuando enciendes el de otros. Miró la ciudad por la ventana. Luces titilaban en la distancia. Eran pequeños fuegos, nacidos de su propio incendio interior. Sonrió, comprendiendo que su misión ya no era construir estructuras, era encender corazones. El cambio no empieza con multitudes, sino con una chispa. Cada acto de bondad, cada sueño compartido, cada esfuerzo silencioso, enciende un fuego que puede iluminar el mundo. Santiago no cambió el planeta con dinero ni poder. Lo cambió recordándonos que el verdadero arquitecto del futuro es aquel que construye esperanza en los demás. El invierno había caído sobre Madrid como una manta de silencio. Las luces del amanecer eran frías y el aire olía a tierra mojada. Santiago Álvarez caminaba por las calles con su abrigo gris y su vieja bufanda. Llevaba meses viajando, enseñando, inspirando, pero algo dentro de él comenzaba a apagarse lentamente. Una mañana, mientras revisaba correos en su pequeña oficina, recibió una carta de Bogotá. Reconoció la caligrafía al instante. Tembló un poco antes de abrirla. Querido Santiago, nuestro querido amigo Javier Morales ha partido. Su fue tranquilo, mirando las montañas que tanto amaba. Dijo tu nombre antes de cerrar los ojos. Gracias por darle sentido a su vida. Los amigos de la Casa del Sol. Santiago dejó caer la carta. El silencio se volvió espeso, casi físico. Cerró los ojos, recordando la voz de Javier, su risa, su bufanda gris. No mires el humo, cuida la llama. Las palabras resonaron como un eco lejano. Durante días, Santiago no habló con nadie. Dejó de dibujar, dejó de visitar las obras. El fuego que lo había movido durante años parecía haberse consumido. Una noche, se sentó frente a su cuaderno, abrió una página nueva y escribió con letra temblorosa: ¿y si ya no tengo fuego? ¿Y si todo lo que queda son cenizas? La lluvia golpeaba los cristales fuera, la ciudad seguía viva dentro. Él se sentía completamente solo. El sueño llegó esa misma noche. En él, Santiago caminaba por un puente hecho de luz. Del otro lado estaba Javier, sonriendo, con su bufanda ondeando al viento. ¿Ya terminaste tu obra?, preguntó Javier. No lo sé, respondió Santiago. Siento que he perdido el sentido. El fuego nunca se pierde, solo cambia de forma cuando se apaga en ti. Prende en alguien más. Santiago trató de alcanzarlo, pero el puente comenzó a disolverse. Javier se desvaneció entre la niebla, dejando una sola frase en el aire: tu fuego ahora vive en ellos. Despertó con lágrimas en los ojos. El reloj marcaba las 4:44 am. Por primera vez en semanas, sintió una paz profunda. Al día siguiente, decidió visitar la Casa del Sol. Tomó un vuelo a Bogotá sin avisar a nadie. Cuando llegó, los niños corrieron hacia él, gritando su nombre. Los muros seguían llenos de colores, los dibujos de los niños, los rostros sonrientes, los rayos de sol pintados a mano. Todo hablaba de Javier. En el patio central había una placa nueva, en memoria de Javier Morales, el hombre que enseñó a encender fuegos. Santiago se arrodilló frente a ella y colocó su libreta sobre la piedra. No lloró, solo sonrió, mirando al cielo, susurrando: gracias, maestro. Ahora entiendo. De regreso en España, Santiago empezó a ver las cosas con nuevos ojos: los edificios, las calles, los rostros desconocidos. Todo parecía conectado por una misma energía. Comenzó a escribir un libro, no sobre arquitectura, sino sobre vidas construidas con propósito. Lo llamó El fuego invisible. En él contaba historias reales de las personas que había conocido: los trabajadores de Bogotá, los estudiantes de Madrid, los jóvenes de los barrios pobres. Todos tenían algo en común: no se rindieron. Su mensaje era claro: no necesitamos ser grandes para cambiar el mundo, solo encender una chispa donde otros vean oscuridad. Meses después, recibió una invitación del Ayuntamiento de Madrid. Querían que diseñara un puente en honor a la esperanza. Santiago aceptó, pero puso una condición: quiero que lo construyan los mismos jóvenes a los que ayudamos. El proyecto tomó forma. Cientos de voluntarios llegaron de todas partes. No era solo una obra de ingeniería, era una obra del alma. En la primera piedra,
Santiago escribió con su propia mano a Javier y a todos los que construyen en silencio. El puente se levantó con esfuerzo, risas y lágrimas, y cuando finalmente se inauguró, el sol cayó justo detrás del arco central, encendiendo un resplandor dorado sobre el río esa noche. Santiago caminó solo sobre el nuevo puente, el viento soplaba suave, y las luces reflejadas en el agua parecían pequeñas llamas bailando. Cerró los ojos y escuchó. No había aplausos, ni cámaras, ni discursos. Solo el murmullo del agua y el sonido lejano de la ciudad durmiendo. Y en ese silencio, escuchó la voz de Javier como un susurro en el viento: el fuego no muere. Santiago solo aprende a brillar sin ruido. Santiago sonrió. El silencio ya no le pesaba, era su compañero, su descanso, su hogar. Hay silencios que duelen, y silencios que curan. A veces, el fuego no ruge, solo arde en calma, iluminando sin ser visto. Cuando pierdas a alguien, cuando la vida te deje sin fuerza, recuerda que el amor verdadero nunca desaparece. Vive dentro de ti, en tus actos, en tus obras, en los que tocas con tu luz. Porque mientras sigas construyendo con el alma, el fuego seguirá contigo aunque nadie más lo vea. 10 años habían pasado desde el día en que Santiago inauguró el Puente de la Esperanza. La ciudad había cambiado de edificios más altos, calles más brillantes, pero el espíritu de aquel día aún flotaba en el aire. Cada mañana, los turistas se detenían ante una pequeña placa en la base del puente. Las estructuras más grandes no se construyen con acero, sino con corazones que se negaron a romperse. Santiago Álvarez nadie sabía dónde estaba ahora. Algunos decían que se había mudado a un pueblo junto al mar. Otros aseguraban que seguía viajando, construyendo puentes en pueblos pobres bajo otro nombre. Pero todos coincidían en algo: Santiago Álvarez se había convertido en una leyenda. Una tarde luminosa, un grupo de jóvenes arquitectos se reunió en un auditorio universitario de Bogotá. Presentaban proyectos comunitarios inspirados en el libro El fuego invisible de Santiago. La presentadora, una joven llamada Lucía Morales, habló con voz serena pero llena de fuerza. Mi padre, Javier Morales, solía decirme: construye para la gente, no para el aplauso. Por eso lanzamos Proyecto Llaman para llevar diseño sostenible y esperanza a los pueblos olvidados de América Latina. El público estalló en aplausos. Detrás de ella, en la pantalla, apareció una foto antigua de Santiago y Javier, dos hombres sonrientes, cubiertos de polvo, sosteniendo planos. Los ojos de Lucía brillaron. Esto es por ellos, por todos los que creyeron que un puente podía cambiar una vida. Esa misma noche, Lucía recibió un paquete sin remitente. Dentro había un cuaderno de cuero, viejo y gastado, pero bien cuidado. En la primera página, con la caligrafía inconfundible de Santiago, se leía: para Lucía Morales. Ahora tú llevas su fuego. Manténlo vivo. Y debajo, un simple dibujo, dos manos pasando una pequeña llama. Las lágrimas le llenaron los ojos. Susurró: él todavía está ahí afuera. Corte a un pueblo costero, en el sur de España. Un hombre de cabello gris y piel curtida por el sol, se sienta ante una mesa de madera, frente al mar. Dibuja algo en papel. No un gran puente ni una torre, sino un pequeño. Asterisco, asterisco, faro, asterisco, asterisco. Niños corren a su alrededor, riendo, cargando piedras y cubos de pintura. Lo llaman Don Santiago. Él sonríe, ajustando uno de sus dibujos. Hazlo más alto, dice, para que la luz llegue más lejos. La brisa marina levanta suavemente su vieja bufanda. La de Javier y la agita en el viento. Pasaron los meses, y los aldeanos trabajaron hombro a hombro para levantar el pequeño faro. Usaron madera reciclada, herramientas caseras y una determinación infinita. Cuando lo terminaron, se alzó orgulloso frente al océano modesto, pero radiante. La primera noche que lo encendieron, la luz se extendió kilómetros en la oscuridad. Los pescadores decían que parecía una llama flotando sobre el mar. Santiago se quedó al borde del acantilado, observando el resplandor. Sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de paz. Esto es suficiente, susurró. Mis puentes ahora alcanzan el horizonte. Meses después, llegó una carta al despacho de Lucía en Bogotá. Era simple, escrita a mano, sin firma. Querida Lucía, toda llama necesita un guardián.
El mundo no siempre recompensa a los constructores, pero recuerda su luz, no me busques. Busca el fuego en los demás. Ese Lucía sonrió entre lágrimas, colocó la carta junto a la foto de su padre, y se giró hacia sus estudiantes. Tenemos trabajo que hacer, años después. El Festival de la Luz se convirtió en un movimiento global. Ciudades de todo el mundo, Madrid, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Manila y pequeños pueblos de África, encendían antorchas cada año en el aniversario de la inauguración del Puente de la Esperanza. Cada llama representaba a alguien que se negó a rendirse de un sueño reconstruido, un fuego renacido. La cámara se eleva sobre miles de luces, brillando como estrellas a través de los continentes. El narrador habla suavemente. Los puentes que construyó nunca fueron solo de piedra, estaban hechos de coraje, de segundas oportunidades, de manos que se extendieron, unas hacia otras en la oscuridad. Mira hacia el horizonte. El faro brilla detrás del firme, eterno habla, casi para sí mismo. Todos llevamos una llama. Algunas arden fuerte, otras apenas brillan. Pero sin importar lo que ocurra, nunca dejes que el mundo te convenza de que tu luz no importa. Porque incluso el fuego más pequeño puede guiar a un alma perdida a casa. Saca su viejo cuaderno, escribe una última línea y lo cierra. El viento levanta ligeramente las páginas, luego se calma. El fuego sigue vivo, la cámara se aleja lentamente, se desvanecen los sonidos del mar, el haz de luz del faro cruza la pantalla una última vez. Esta no fue la historia de un hombre, fue la historia de cada soñador que se atreve a construir, incluso cuando el mundo se convierte en cenizas. Tú eres Santiago. Cada vez que te levantas, perdonas o reconstruyes, el fuego vuelve a arder. Así que, donde quiera que estés esta noche, mantén viva tu luz, dedicado a todas las almas que reconstruyen después de la pérdida. El fuego nunca muere. La vida romperá tus planes, tu orgullo, y a veces también tu corazón. Pero entre esas grietas, la luz encuentra su camino. Santiago Álvarez creyó que su sueño había muerto, pero en realidad, se transformó en algo más grande, en una llama que iluminó el camino de otros. Así que cuando lleguen las tormentas, cuando todo lo que has construido empiece a caer, recuerda, Santiago, recuerda que dentro de ti también arde un fuego. Un fuego que ningún fracaso, ninguna pérdida y ninguna oscuridad podrán apagar jamás. El fuego para volver a levantarte. El fuego para construir.